Queridos seguidores de Terra Mirabile, en esta ocasión, en la sección de Americana, vamos a hablar de algo que yo personalmente desconocía y me ha parecido muy interesante. Vamos a hablar de la imagen de la Virgen de Guadalupe y la conexión que hay entre México y España con respecto al culto y a la imagen de esta Virgen. Para ello, yo creo que la persona que más sabe de este tema, e incluso ha sacado una tesis y un libro, que es Patricia Barea, y como es costumbre en la casa, pues le damos pie a que se presente. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Antonio. Pues yo soy Patricia Barea Azcón, soy doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y escribí una tesis titulada Pintura novohispana en España, siglos XVII-XVIII, que recoge un montón de pinturas de la Virgen de Guadalupe situada en España, de la Virgen de Guadalupe de México, que ahora iremos desgranando un poco cómo surge esta devoción y esta imagen y su relación con la de la extremeña. Y esa es mi especialidad, sobre la que he publicado bastantes artículos científicos, y recientemente, en el mes de noviembre, publiqué un libro un poquito más de divulgación basada en esas investigaciones de catalogación de pintura y de un marco histórico cultural para que la gente conozca esa devoción mexicana y cómo surge y cómo llega a España, etcétera. Me gustaría empezar introduciendo esta entrevista. ¿Nos cuentas el origen de por qué hay una Virgen de Guadalupe? ¿Qué es el detonante para que exista esa Virgen de Guadalupe en México? ¿Cómo se inicia todo? Pues mira, desde que se descubrió América, desde que llegó Cristóbal Colón en 1492, se comenzó la colonización de América y en 1935 se creó el Virreinato de Nueva España, que corresponde al actual México y ocupaba toda Centroamérica y parte del sur de los Estados Unidos. Eh, allí pasó a pertenecer a la Corona de Castilla, y desde un comienzo de la colonización pues se trató de evangelizar a los indígenas, lo que se llamó la conquista espiritual. Y en ese contexto pues surge una leyenda autóctona nativa, que está recogida en el año 1535 por el indígena Antonio Valeriano en un documento escrito en náhuatl, una lengua, un dialecto azteca, y se llama Nican Mopoua, que significa aquí se cuenta, aquí se narra. Y cuenta la historia de un indio recién convertido al cristianismo llamado Juan Diego, que la Virgen se le aparece en diversas ocasiones pidiéndole que acuda a visitar al obispo Fray Juan de Zumárraga y le solicite la construcción de un templo en su honor. Entonces, cuando el indio va a visitar al arzobispo, el arzobispo no lo cree, evidentemente, y le pide una prueba. Y entonces el indio le dice a la Virgen que necesita alguna prueba, y la Virgen le dice que recoja rosas del monte en donde se sitúa, es el monte Tepeyac, en las afueras de la actual Ciudad de México, y que se las lleve al obispo. Y cuando le lleva al obispo el indio, le lleva las rosas al obispo el indio y despliega su túnica para dejar caer la rosa, aparece la imagen de la Virgen milagrosamente estampada en la túnica. Y esto es lo que se conoce como el milagro de las rosas, que da origen a todo el culto guadalupano. Esa imagen actualmente existe, es decir, lo que se venera en el templo que está a las afueras de DF, si no me equivoco, en un monte, ¿es esa imagen, ese lienzo o se hace una representación posterior? No, como bien dice, esa imagen existe, es una de las reliquias más importantes de la cristiandad, se conserva en una vitrina de cristal y se sitúa en el santuario de Guadalupe, en la afuera de la Ciudad de México, en lo que se supone que era el monte Tepeyac, donde sucedió el milagro. Y bueno, desde que comenzó su culto se empezó a construir su primera capilla, que fue evolucionando hasta crear como un complejo religioso que es hoy día, y la imagen está expuesta a la vista del público. De hecho, ahí yo cuando estuve haciendo allí una estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán y tuve la suerte de poder visitarlo, y es curiosísimo porque esta es la afluencia de peregrinos y de visitantes, que para que la gente no se detenga delante de la imagen hay una cinta mecánica para que la gente se vaya desplazando y no se pueda detener delante de la imagen. Y luego hay una serie de curiosidades y misterios relacionados con la imagen. Muy interesante. Quería saber cómo ese culto, esa Virgen, toma el nombre de Guadalupe. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, todo el mundo conoce en España a la Virgen de Guadalupe de Extremadura.
y adopta el nombre de la Virgen de Guadalupe de Extremadura para aprovecharse de su prestigio, pues porque los primeros evangelizadores llevaron allí, al igual que Colón, la devoción a la Virgen de Guadalupe extremeña. Sin embargo, el nombre es lo único que comparte con la mexicana porque, como he comentado anteriormente, la mexicana tiene orígenes propios. Es una imagen nativa, una virgen mestiza, que está mucho más vinculada, por ejemplo, con la Virgen del Apocalipsis, la Inmaculada Concepción, que también tiene una ascendencia apocalíptica. Sin embargo, si vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, es una escultura de bulto redondo, sentada, de madera de cedro, con el niño en brazos, que no tiene nada que ver con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, que quedó estampada en la túnica del indio y dio lugar a un montón de copias pictóricas para extender su devoción. Hay un fenómeno muy interesante, el tornaviaje. Es aquellas personas que hacen sus oficios, sus fortunas o su actividad en América y luego vuelven a su tierra de origen y traen pues construcciones, las casas de los indianos, por ejemplo, bueno, muchas cosas que conocemos bien de esas personas regresadas y entonces se produce una explosión de introducción de esta imagen en España. Coméntanos este fenómeno. Bueno, ese fenómeno es muy interesante, pero hay que entender un poquito antes de llegar a cómo sucede ese fenómeno, cómo se extiende la devoción de la Virgen de Guadalupe en México. Entonces, brevemente comentaré que la clave de su éxito fue que la mayoría de la población se identificaba con ella. Los indígenas la asociaban con su diosa madre Tonantzin, los evangelizadores fomentaron el culto hacia la Virgen porque era una imagen católica, pero es una virgen indígena y también el sector criollo, muy abundante en el virreinato, pues también escribió una serie de tratados fomentando su origen divino, asociándola con un símbolo nacional de identidad mexicana. En el contexto de la independencia de México también es utilizada como un icono de independencia y a raíz, centrándome ya en lo que me estás preguntando, de la cantidad de españoles que emigraron al Virreinato de Nueva España durante los siglos XVII y XVIII, muchos de ellos ocupan cargos públicos de alcaldes, corregidores, virreyes, funcionarios del gobierno y otros muchos pues relacionados con el clero, personajes eclesiásticos que fomentaron mucho la difusión artística y cultural. Pues ese tipo de personajes, cuando regresan a su tierra, después de haber estado años afincados en el virreinato, ya se han hecho devotos de la Virgen de Guadalupe y entre sus equipajes personales traen pinturas de la Virgen de Guadalupe. Es la imagen más difundida en el virreinato, el tema principal en los talleres virreinales y evidentemente cuando se trae a España aquí tiene un componente de exotismo y de originalidad que no tienen otras imágenes religiosas, que son bien conocidas en toda Europa. Y entonces muchos la traen, la mayoría, con un sentido más religioso y devocional, más que artístico, aunque algunas están firmadas por los más prestigiosos artistas virreinales. Pero vienen con un sentido más bien piadoso, devocional. Muchas van a parar a iglesias, conventos, domicilios particulares, a decorar retablos, altares, y muchos son financiados por los indianos, personajes que vuelven a su tierra después de haber hecho fortuna. Se han encomendado a la Virgen de Guadalupe a lo mejor cuando hacen la travesía marítima para que les proteja o la asocian con la fortuna que han obtenido en esas tierras. Entonces quieren las parroquias de sus lugares natales dedicarle un retablo, un altar a la Virgen mexicana y traer esa devoción hacia los espacios de culto españoles y muchos también a su domicilio. No solo está asociada al clero y a la nobleza, sino que fue un fenómeno que se dio en todas las clases sociales. Lo que ocurre que en el caso de la aristocracia, por ejemplo, pues son obras de mayor calidad, sobre lámina de cobre, con incrustaciones de concha de nácar, pero el tema devocional se extiende a toda la sociedad. Cuando estaba repasando las notas que me has proporcionado para preparar la entrevista, porque yo es un tema que desconocía, me dio por mirar en internet imágenes de la Virgen y me quedé absolutamente sorprendido de la ingente cantidad de imágenes que hay en internet de esta Virgen. Entiendo que porque es muy devocionada, porque es un gran símbolo en México, pero también en España es una Virgen importante o por lo menos está muy representada. ¿Puedes hablarnos de los sitios donde se puede encontrar esta imagen? Tanto bueno, en México ya has dicho que es en este santuario, ahora nos hablas un poco del sitio más, y en España, ¿en dónde se puede encontrar esta imagen? Bueno, en México está absolutamente extendida.
Los mexicanos más que católicos son guadalupanos y está en todas partes. La imagen es el icono nacional por excelencia, porque está, como decía, muy asociado a significados de la independencia, de la identidad mexicana, de una virgen indígena. Y en España pues tiene otras connotaciones, pues porque es el hecho de una virgen americana bueno, que acredita, testimonia ese proceso de ida y vuelta de influencias, de caminos de ida y vuelta, en el cual que llegan aquí con una nota de originalidad y a decorar nuestros espacios de culto. Bueno, como figura en mucha bibliografía y en muchos documentos conservados en el Archivo de India, en expedientes de bienes de difuntos, catálogos de bienes, etcétera, aparece esas pinturas que actualmente hay repartidas por toda la geografía española. Yo creo que no hay ninguna región española en la que no haya alguna representación de la Virgen de Guadalupe. Hay una serie de factores que condicionan que en una hayan más que en otras. Uno de ellos, por ejemplo, fue el aspecto migratorio. Hubo regiones como Castilla y León o la cornisa cantábrica o Extremadura, que hubo un gran movimiento migratorio, en muchos casos pues para buscar fortuna, una vida mejor. Otros aspectos relacionados con la presencia de pinturas de la Virgen de Guadalupe en España son, por ejemplo, la vida religiosa de las ciudades. Había ciertas ciudades con un peso más religioso, más cantidad de conventos, de órdenes religiosas, como puede ser Salamanca, Sevilla, y tienen también una gran cantidad de pinturas. Pero el elemento más determinante en la localización de estas pinturas es la cercanía al mar, es decir, las Islas Canarias, que eran paso obligado en la ruta a la América, en la ida y en la vuelta, pero sobre todo Andalucía occidental, Sevilla y Cádiz, que fueron sucesivamente puertos de India, Sevilla en el siglo XVII y Cádiz en el siglo XVIII, son sin duda las provincias que acaparan mayor cantidad de pinturas guadalupanas. ¿Podrías hablarnos de la imagen en detalle con el mayor lujo de detalle que tú conoces muy bien, aunque también sintéticamente, porque entiendo que está súper estudiada? Y podríamos utilizar, por ejemplo, la portada de tu libro donde sale parcialmente la imagen. Aquí está la portada de mi libro. Y acerca de la imagen puedo comentar que es una virgen que recuerda mucho a la Inmaculada, pero tiene una serie de elementos distintivos, autóctonos. Una imagen que aparece entre nubes, como suspendida en el aire, con una túnica rosa, manto azul estrellado, con corona, las manos unidas en actitud de oración. Se apoya sobre un angelito, que es un símbolo apocalíptico, sobre la media luna, la luna en cuarto menguante. Pero los factores que más la identifican son la mandorla de rayos solares que la rodea y la tez indígena, aludiendo a su condición indígena. Esos son los aspectos más definitorios de la Virgen de Guadalupe, mexicana. Y aprovechando que tenemos aquí la portada de este libro, para aquellas personas que quieran profundizar en su lectura, ¿dónde se adquiere este libro? Pues bueno, este libro, la editorial lo ha distribuido en alguna librería de Granada, mi ciudad, pero que por internet se puede localizar sin ningún problema. Yo creo que está en Amazon, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, o sea, por internet sin problema ninguno. Quería comentar, si alguien tiene curiosidad por ver alguna imagen, ¿existe alguna manera de acceder a, de algún, o tirando del libro de dónde están las imágenes más representativas, por si alguien quiere devocionar o quiere conocer o profundizar el verla, porque es una virgen realmente muy, muy bonita? Claro que ¿Alguien sí. quisiera acercarse a algún templo? Claro, bueno, pues en todas las comunidades españolas hay presencia de pintura de Virgen de Guadalupe, al menos dos, tres, cuatro como mínimo, en algunas muchísimas, en Sevilla hay cientos, en Cádiz también muchas, como he dicho, en la cornisa cantábrica por todo el País Vasco, Navarra, Galicia, en Castilla y León. Castilla y León es la comunidad con más cantidad de pintura guadalupana después de Andalucía, pero bueno, lo hay en Cataluña, hay en las Baleares, en Comunidad Valenciana, en todas las regiones españolas. En Madrid se encuentran bastante, en el Museo de América, y aprovecho también para recomendar, ahora mismo hay una exposición en el Museo del Prado titulada Tan lejos, tan cerca, la Virgen de Guadalupe de México en España, que aprovecho y muestro el catálogo un momentito para que la gente lo conozca. Es una exposición maravillosa, se pueden observar algunas de las mejores representaciones guadalupanas conservadas en España.
Y como digo, en el Museo de América de Madrid existen varias, pero prácticamente en todas las regiones españolas hay ejemplares interesantes. Por destacar algunos, la que está considerada la mejor pintura guadalupana española, que es la que tiene mayor calidad artística, es la que se conserva en la iglesia de San Nicolás de Bari de Sevilla. Es una obra de Juan Correa, que fue el pintor virreinal más importante del siglo XVII, y destaca porque tiene un formato horizontal, que es inusual, habitualmente es vertical. Tiene unas dimensiones mucho más grandes de lo habitual y tiene una abundante presencia angélica. Esa es la que se considera la más interesante. Y luego otra muy interesante es, en ocasiones se representó la imagen rodeada de la secuencia de sus apariciones, pero estas de forma autónoma para enfatizar su origen divino y la cuestión de la leyenda y el milagro. Y entonces se trata de la de Villalón de Campos, la iglesia de San Miguel Arcángel, Villalón de Campos, provincia de Valladolid. Es un retablo precioso del autor José Juárez de 1656, que se encuentra actualmente también en la exposición del Museo del Prado, y presenta el lienzo de la imagen de la Virgen en el centro, rodeado por 4 lienzos que representan la secuencia de las apariciones y el milagro. Y también muy interesante, una pequeña lámina de cobre que está en la Catedral de Santiago de Compostela. El autor es Juan Patricio Morlete Ruiz, también uno de los pintores más importantes del siglo XVIII, y es una obra de gran calidad artística porque el material, el cobre, permitía el uso de un pincel muy fino que confería mayor calidad artística, mayor brillo de los colores. Y aparte, pues como los lienzos venían enrollados en las bodegas de los galeones, pues al ser una pieza más pequeñita, era más fácil de transportar. Esas son, yo creo, las más interesantes, pero que prácticamente en todas las ciudades españolas o en todas las provincias se pueden localizar algunas. Hemos visto la importancia que tiene devocional esta Virgen, la importancia cultural, la identidad mexicana en ella. Hemos visto el viaje de ida y vuelta cultural, social, religioso entre los dos continentes. Me gustaría cerrar con, has comentado que es una de las reliquias más importantes de la cristiandad, lo que le da pues un aura de misterio, de algo único. Y has hablado de algunas curiosidades que son fuertes con respecto a esta imagen. ¿Nos puedes comentar alguna? Sí, efectivamente la imagen tiene, bueno, está cargada de simbolismo, incluso cada elemento que configura la iconografía de la Virgen de Guadalupe tiene un simbolismo todo, la corona, la estrella, el cinturón. Por ejemplo, el cinturón, por mencionar alguno, tiene un cinturón negro que era el que utilizaban las mujeres embarazadas en esa época, con lo cual es una virgen embarazada, aunque no aparece con el niño en brazos como otras, pero está implícito. Y esas curiosidades pues están reflejadas. Hay un tratado muy interesante del siglo XVIII, uno de los más importantes artistas y tratadistas del siglo XVIII, Miguel Cabrera, escribió un tratado llamado Maravilla Americana, en el que después de haber inspeccionado la imagen original con una serie de estudiosos, de científicos, de pintores, escribió este tratado como para exaltar su condición milagrosa. Y entonces se dedica a argumentar a lo largo de una serie de puntos el por qué no es una pintura hecha por manos humanas, sino que es de origen divino. Y menciona, por ejemplo, que el material en el que está impresa la imagen es de una tela de vegetal, una fibra de maguey, una planta mexicana, y según él dice que soporta el paso del tiempo de una manera inexplicable, que es un material que debería de estar en ese momento que él escribió el tratado en el siglo XVIII, pues bastante más deteriorado y se mantiene pues como incorruptible, pues como tenemos por ejemplo el ejemplo de la sábana santa y otros muchos. Y también dice, por ejemplo, que los pigmentos que hay presentes no son pigmentos que existan en la Tierra. Y él se basa en eso para afirmar que no procede de manos humanas. Y además dice que la imagen no se ve pintada, sino como estampada, como si hubiera quedado estampada. Esa serie de circunstancias, pues, avalan su origen divino, como está comúnmente considerado. Y luego hay un tema que a mí me resulta muy curioso y es que a finales del siglo XX, a través de una serie de análisis científicos hechos con unos microscopios ópticos, pues se llegó a la conclusión de que se veían unas figuras diminutas en las pupilas de la Virgen. Y ampliándolas y estudiándolas con detenimiento, pues se distingue a personajes que aparecen retratados en pinturas y crónicas de la época, como son el obispo Fray Juan de Zumárraga, su séquito,
Y es como si la imagen que la Virgen hubiera observado en el momento del milagro se hubiera quedado impresa en sus pupilas, como si hubiera hecho una fotografía con su ojo. A mí ese tema me llama mucho la atención, es muy curioso y está bastante documentado, ¿eh? La verdad es que esto último que has contado me ha dejado fascinado. Me parece fascinante, independientemente de las creencias de cada cual, que una pintura de hace tantos siglos tenga ese nivel de detalle que habéis tenido que analizar con micro, o sea, que se han analizado con microscopio. O sea, Sí, me sí. parece una auténtica pasada. A mí realmente la historia entera me parece que tiene muchísimo interés. Espero que muchas personas se acerquen a esta imagen, a este fenómeno, a esta Virgen y a su historia, que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues agradecer todo tu estudio, toda tu investigación, todo tu trabajo. Yo creo que son trabajos necesarios para entender mejor la historia, entender mejor la conexión entre los pueblos y en este caso, pues algo tan intrínseco a los pueblos como es sus creencias. Bueno, pues agradecer sobre todo tu tiempo y tu disponibilidad. Así que bienvenida al canal y cuando quieras nos puedes contar más cosas de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, ha sido un placer. Yo encantada y ojalá que esto sirva pues, para que la gente se acerque un poquito más a su figura, entienda un poquito más ese proceso de intercambio cultural entre España y México y cuando se encuentren alguna pintura en alguna iglesia, por casualidad o no por casualidad, pues que la sepan identificar y entender pues su origen mexicano y la cantidad de simbolismo que implica. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias, Patricia.